Hay mujeres que construyen una leyenda para que nadie pueda ver lo que hay detrás. Cuando el mundo piensa en ella, piensa en el oro, en las joyas, en la mirada que paralizaba, en la voz que no pedía permiso. Piensa en la diva, en la musa, en el personaje que México convirtió en símbolo nacional casi sin preguntarle si ella quería hacerlo. Pero hay otra historia, una que no empieza en los estudios de cine ni en los salones de París. Empieza en un rancho polvoriento del norte de México, en tierra yaqui, donde una niña aprendió desde muy pequeña que el mundo tiene dos capas, la que todos pueden ver y la que conviene mantener oculta. Lo que María Félix acumuló a lo largo de su vida no fue solo fortuna, fue una manera de protegerse. Los collares de oro no eran vanidad, o no solo eso. Los altares no eran superstición, o no solo eso. Y el rancho donde nació, ese lugar que el tiempo fue borrando hasta convertirlo en ruinas, guardaba algo que ella nunca quiso explicar del todo. Esta es la historia de lo que había detrás del personaje, de lo que se escondía en los espacios donde las cámaras no llegaban, y de lo que ocurrió con todo eso cuando ya no hubo nadie para custodiarlo. El estado de Sonora, en el extremo noroeste de México, es un territorio que no admite medias tintas. La sierra baja en pendientes secas hacia el desierto. Los ríos son intermitentes. Las distancias entre un pueblo y otro se miden en horas de camino, no en kilómetros. Y en 1914, cuando todavía no existían carreteras pavimentadas en esa región, esas distancias equivalían a días. Era también un territorio en guerra. La Revolución Mexicana llevaba 4 años desangrando al país, y Sonora no era la excepción. A eso se sumaba otro conflicto, más antiguo y más silencioso: las sublevaciones del pueblo yaqui, que durante décadas había resistido la expropiación de sus tierras, con una tenacidad que el gobierno federal nunca logró doblegar del todo. Los trenes que cruzaban la región solo circulaban cuando las condiciones lo permitían. El camino al rancho El Quiriego, ubicado en los alrededores de Álamos, era lo que entonces se llamaba un camino de herradura, a lomo de caballo, a horas de distancia de la estación de tren más cercana, en una tierra que parecía diseñada para guardar secretos. En ese contexto, el 8 de abril de 1914, nació una niña. El debate sobre el lugar exacto de su nacimiento persistió durante décadas, y nunca se resolvió del todo a satisfacción de todos. Tía Álamos y Quiriego se disputaron ese honor con una intensidad desproporcionada al tamaño de ambas poblaciones. Lo que sí existe, y es irrefutable, es el acta bautismal levantada 3 días después del nacimiento en la parroquia de Álamos, en la que el presbítero Pedro A. Serrano registró que la niña había nacido en esa ciudad. Se llamaría María de los Ángeles. Sus padres, Bernardo Félix y Josefina Güereña. Esos 2 apellidos y los mundos que representaban lo explican casi todo. Bernardo Félix era de origen yaqui. El pueblo yaqui no era una comunidad cualquiera dentro del mosaico étnico de México. Era un pueblo que había peleado activamente contra el Estado durante décadas, que había sido deportado en masa a las plantaciones de Enequén de Yucatán bajo el régimen de Porfirio Díaz, y que conservaba una cultura espiritual profunda, centrada en la relación entre el mundo visible y el mundo que no se ve. La tradición yaqui no separaba a ambos con la misma nitidez que el catolicismo oficial. Los muertos seguían presentes. Los rituales tenían consecuencias reales. El mundo era poroso. Josefina Güereña, en cambio, provenía de ascendencia vasca. Era la madre del refinamiento, del orden doméstico elevado a disciplina. Décadas después, María recordaría una de sus frases con precisión casi fotográfica. El esplendor empieza en la cama, refiriéndose a la manera de hacer el lecho con encajes y volantes. De su madre heredó el gusto por las antigüedades, por los textiles, por los objetos que tienen historia propia. La primera pieza de lo que se convertiría en una de las colecciones más notables del siglo XX fue, precisamente, una caja de porcelana francesa del creador Jacob Petit, que sus hermanos le regalaron siendo aún muy joven. 2 herencias, por lo tanto, 2 maneras de entender el mundo, y una niña que creció entre ambas sin tener que elegir. La familia Félix Güereña tuvo 16 hijos, de los que sobrevivieron 12. María era la 9ª. Creció entre el rancho de sus abuelos y el antiguo Real de Minas de Álamos, una ciudad que en el siglo XIX había sido un centro minero de plata de cierta importancia
y que en 1914 vivía una época de repliegue, de gloria ya pasada, pero todavía visible en las fachadas de las casonas y en el trazo de su plaza central. Mucho después, en una entrevista, María diría de esa ciudad: «Tengo la enfermedad de la plata». En Álamos, Sonora, ciudad minera donde yo nací, o mis abuelos decían que los mexicanos tenemos la enfermedad de la plata. No era solo una metáfora, era una declaración de origen. La infancia en el rancho no fue la infancia de una niña recluida. María montaba a caballo con sus hermanos, se alejaba de los juegos que entonces se consideraban propios de las niñas, y acumulaba una colección de anécdotas que, con el tiempo, adquirirían el peso de los mitos. El sonambulismo de sus primeros años. La tartamudez que la acompañó durante la infancia y que desapareció antes de que nadie pudiera explicarla. Una nana indígena cuyas enseñanzas sobre el mundo espiritual quedaron grabadas en ella con una profundidad que ningún convento habría logrado borrar. Diego Rivera visitó Álamos en mayo de 1955, décadas después de que María se hubiera convertido en leyenda. Le escribió una carta desde ahí, que decía: «Es tu retrato, María. Es exacto el lugar a propósito para que tú nacieras». Rivera, que conocía bien la geografía moral de México, había visto algo en esas montañas, en ese pueblo de arcadas coloniales rodeado de sierra árida. Algo que coincidía con lo que él conocía de ella. Lo que ese lugar formó no era solo una mujer bella, era una mujer con dos capas, la que el mundo podía ver y la que ella administraba con cuidado. Álamos le dio el gusto por la plata. El quiriego le dio algo más difícil de definir, la certeza de que el mundo no empieza ni termina en lo que se puede tocar. La familia Félix Güereña llegó a Guadalajara a mediados de los años 20. El padre Bernardo había conseguido empleo como funcionario estatal, y eso significaba mudarse. Álamos y el rancho quedaron atrás. Lo que llegó a cambio fue una ciudad diferente en casi todo, más grande, más católica en sus formas, más convencida de saber cómo debía comportarse una mujer. María tenía entonces alrededor de 10 años. Guadalajara de los años 20 era una ciudad que se tomaba sus propias tradiciones muy en serio. Las familias de cierto nivel social enviaban a sus hijas al Colegio del Sagrado Corazón, ubicado frente al Hospicio Cabañas, y esperaban que de ahí salieran formadas en los valores que se consideraban propios de una señorita: discreción, obediencia, piedad. María pasó por ese colegio. También hizo su primera comunión en 1924 en la Iglesia del Carmen, con un sacerdote al que años después acusaría públicamente de haber intentado besarla en la sacristía. Era una niña con buena memoria y con poco instinto para guardar silencio sobre lo que no le parecía correcto. Lo que Guadalajara no logró fue doblarle el carácter. Quienes la conocieron de niña coinciden en un rasgo: no jugaba como se esperaba que jugara una niña. Sus aficiones eran las de un muchacho, decían, sin que quede del todo claro si eso era una crítica o una observación. Montaba a caballo con soltura desde los años de Sonora. Le gustaba competir. Tenía una hermosura que ya entonces resultaba difícil ignorar, pero que ella no parecía tratar como un privilegio especial, sino como una condición, algo que simplemente estaba ahí y que no requería ni agradecimiento ni exceso de cuidado. A los 16 años era la mujer más bella de la Universidad de Guadalajara. No era una opinión personal, era el resultado de una votación formal. En 1930, fue coronada reina de belleza estudiantil en esa institución. La ciudad que la había recibido con sus normas y sus colegios religiosos la estaba reconociendo, a su pesar o sin advertirlo, como algo fuera de lo ordinario. 2 años después de esa coronación, a los 17 años, se casó. Su marido fue Enrique Álvarez Alatorre, representante de ventas de la compañía de cosméticos Max Factor. Era un hombre con oficio, con cierto mundo, con la capacidad de proveer una vida estable. No era, en ningún sentido evidente, el hombre equivocado, pero era también un mundo demasiado estrecho para lo que ella era. De ese matrimonio nació su único hijo, Enrique Álvarez Félix, en 1934. Ese niño sería, durante toda la vida de María, el único amor del que ella nunca dudó. Lo dijo en múltiples ocasiones,
en entrevistas y en conversaciones privadas, sé con una consistencia que dejaba poco margen para la interpretación. Su hijo era la única persona a la que amaba de manera incondicional. Todo lo demás, los hombres, las amistades, la fama, tenía algún matiz de ambivalencia. Él, no. El matrimonio no funcionó. No hay registro de una sola razón específica, sino del resultado acumulado de lo que sucede cuando dos personas descubren que no habitan el mismo mundo. María se divorció, y Guadalajara de los años 30, ciudad conservadora hasta los huesos, no tuvo dudas sobre lo que eso significaba. Una mujer divorciada era una mujer que había fallado, o peor, una mujer que había decidido fallar. La solución fue irse. Dejó a Enrique con el padre y su ex-suegra, que consiguieron la custodia. Esa separación de su hijo la persiguió durante años. No fue una decisión tranquila ni bien digerida. Fue el costo de sobrevivir en una sociedad que no tenía lugar para ella si se quedaba. Tomó un tren hacia la Ciudad de México. Llevaba poco dinero y ninguna conexión en la capital. En un primer momento, trabajó como secretaria. Era una mujer que había sido reina universitaria, que había parido un hijo, que se había divorciado y que ahora tecleaba correspondencia en una oficina de la capital, en una ciudad que no la conocía. La Ciudad de México de finales de los 30 era un hervidero. Crecía a un ritmo que la infraestructura apenas podía sostener. El cine nacional estaba en plena expansión, alimentado por la Segunda Guerra Mundial, que había cortado la producción europea y dejado al mercado hispanohablante casi sin competencia extranjera. Los estudios buscaban rostros. Los productores buscaban algo que no supieran exactamente cómo describir, pero que reconocerían en el momento de verlo. En 1942, Fernando Palacios, directivo de los estudios Grobas, la descubrió. O más exactamente, la vio en la calle y decidió que debía estar frente a una cámara. Meses después, el director Miguel Zacarías la convocó para un proyecto. En 1943 se estrenó El Peñón de las Ánimas, un drama romántico que la emparejó en pantalla con Jorge Negrete, entonces la figura más popular del cine mexicano. La filmación no fue tranquila. Negrete había pedido expresamente a Gloria Marín, su compañera sentimental, para el papel femenino. Cuando le dijeron que sería otra actriz, una desconocida de Sonora sin un solo crédito en su haber, lo recibió con indiferencia que en los sets de cine suele traducirse en dificultades. Las hubo. María no cedió un centímetro. Lo que quedó en la pantalla fue algo que el público reconoció de inmediato. Una presencia que no pedía permiso. No era solo belleza, aunque la belleza estaba ahí y era imposible ignorarla. Era otra cosa, una manera de ocupar el espacio, una forma de mirar que no calculaba el efecto que producía, o que lo calculaba tan bien que el cálculo se había vuelto invisible. Esa mujer que había salido de Guadalajara con una maleta y sin custodia de su hijo, acababa de nacer por segunda vez. La primera había sido en el Rancho del Norte, entre la tierra yaqui y los encajes de su madre. La segunda fue bajo las luces de un estudio en la capital, frente a una cámara que no sabía lo que había encontrado. Hay una diferencia entre ser descubierta y decidir convertirse en algo. María Félix entendió esa diferencia antes de que nadie se la explicara. El cine mexicano de los años 40 tenía sus moldes muy bien definidos. Existía la madre sufrida, dispuesta a sacrificarlo todo por sus hijos. Existía la mujer virtuosa que espera. Existía la prostituta arrepentida que expía su culpa en el tercer acto. Y existía la india o mestiza de belleza exótica que servía de decorado a la historia del hombre. Eran categorías cómodas, bien aceitadas por años de producción industrial, y el público las reconocía con la misma naturalidad con que reconocía el sabor del pozole. María Félix no encajó en ninguna. No fue una decisión consciente desde el primer día, pero sí fue consistente desde muy pronto. El Peñón de las Ánimas le había dado visibilidad. Doña Bárbara, filmada en 1943, bajo la dirección de Fernando de Fuentes, y le dio otra cosa, un arquetipo. La novela original del venezolano Rómulo Gallegos había sido publicada en 1929 y contaba la historia de una mujer del llano que acumula tierras y poder a través de una mezcla de astucia, violencia y conocimiento del mundo espiritual.
una mujer a la que los hombres del pueblo llamaban la devoradora de hombres. Era un personaje que el propio Gallegos había construido con ambivalencia, como figura a la vez poderosa y monstruosa, admirada y temida, pero que en ningún momento era simplemente decorativa. Cuando Félix encarnó a esa mujer, algo encajó con una precisión que ninguno de los involucrados había anticipado del todo. Lo que la cámara captó fue una presencia que no pedía permiso para existir. En la primera escena María aparece a caballo, filmada con una toma que la muestra desde abajo hacia arriba, con el cielo abierto detrás. No hay duda sobre quién domina ese espacio. Ese encuadre no fue casualidad. Era ya una gramática visual que diría, en los años siguientes, lo mismo en película tras película. Siguieron títulos que profundizaron el arquetipo: la mujer sin alma, la devoradora, Doña Diabla. Los nombres lo decían todo, y el público, en lugar de rechazarlo, respondió con una avidez que sorprendió a los productores, porque lo que esas películas ofrecían no era una fantasía de la mujer mala que al final paga su precio, el modelo habitual del melodrama mexicano, sino algo más inquietante. Una mujer que actuaba según su propia lógica, que no se disculpaba y que con frecuencia salía ilesa. Félix entendió lo que eso significaba y lo administró. Fue una de las primeras actrices del cine mexicano en negociar activamente sus contratos, en elegir sus directores, en rechazar papeles que no le convenían. En una industria donde las actrices eran tratadas con frecuencia como empleadas intercambiables, esa actitud fue recibida como una provocación. Para ella era simplemente una cuestión de coherencia. Si el personaje que interpretaba no cedía el control, ella tampoco lo haría. La vida personal siguió la misma lógica, con resultados más complicados. Su segundo matrimonio con el compositor Agustín Lara se celebró en Acapulco el 24 de diciembre de 1945. Era una unión que a mucha gente le parecía inverosímil. Él era 20 años mayor, delgado, con una fealdad que él mismo convertía en argumento poético, y con una historia de relaciones anteriores bastante agitada. Pero Lara era también el hombre que más palabras hermosas había puesto en circulación en el español de México, y cuando decidió poner algunas de esas palabras en ella, el efecto fue considerable. De ese matrimonio nació María Bonita, la canción que décadas después seguiría siendo una de las más reconocidas del repertorio popular mexicano. La letra no describía a un personaje de ficción, describía a una mujer específica, en un lugar específico, Acapulco, con detalles que solo alguien que la conocía podía haber escrito. Era un retrato sonoro, y como todos los retratos que se hacen de ella, tendía a capturar la superficie con precisión mientras dejaba el fondo sin resolver. El matrimonio duró 2 años. Los celos de Lara, que llegaron al punto de dispararle con una pistola sin alcanzarla, te pusieron un límite que para María era innegociable. En 1947 se divorció por segunda vez. La sociedad mexicana ya no la juzgó con la misma severidad que en Guadalajara. Para entonces era demasiado famosa para que el juicio le hiciera daño real. El tercer matrimonio fue el que más habló de cómo ella entendía el poder. Jorge Negrete era en 1952 la figura masculina más importante del cine mexicano, el charro cantor, el símbolo de la masculinidad nacional en su versión más codificada y más admirada. Cuando a principios de los 40 habían compartido el set de El Peñón de las Ánimas, él había intentado imponerle condiciones, y ella no había cedido. Su enemistad fue pública y conocida durante años. Que terminaran casados en 1952 fue, para el público, algo parecido a un milagro narrativo. Pero el matrimonio duró menos de lo que nadie esperaba. Negret estaba gravemente enfermo de hepatitis. Murió en diciembre de 1953, en Los Ángeles, con María a su lado. Ella tenía 39 años y era viuda por primera vez. Lo que siguió fue Europa. Jean Cocteau la retrató. Luis Buñuel la dirigió en La Fièvre Monte, a El Pao. Trabajó con directores franceses e italianos en una época en que el cine europeo era el referente intelectual incuestionable de la industria mundial. Aprendió a moverse en ese mundo con la misma soltura con que se había movido en los estudios de Ciudad de México, pero con un ojo puesto siempre en la diferencia. Allá era una actriz entre muchas actrices talentosas. En México era la Doña. Ese título, la Doña, no lo eligió ella. Surgió del cine, de los personajes que había interpretado,
de la manera en que el público procesó lo que veía en la pantalla y lo transfirió a la persona. Pero ella no lo rechazó. Lo adoptó con la misma naturalidad con que adoptaba las joyas, como algo que le pertenecía porque lo había ganado, porque correspondía a una realidad que existía independientemente del nombre que le pusieran. Lo que había construido no era solo una carrera, era una identidad tan sólida que con el tiempo se volvió difícil distinguir dónde terminaba el personaje y dónde empezaba la mujer. Quizás esa era exactamente la intención. Hay una manera de acumular objetos que es simple acumulación, y hay otra que es algo más parecido a una declaración de principios. María Félix acumuló cosas durante toda su vida adulta: muebles europeos del siglo XIX, porcelanas francesas, pinturas de Diego Rivera, de Leonora Carrington, de Antoine Zapov, vestidos de alta costura, esculturas, antigüedades. Cuando Christie's catalogó su legado para la subasta de julio de 2007 en Nueva York, llegó a 606 lotes, de los que se vendieron 603. Prácticamente todo. La estimación inicial de la firma era entre 4 y 6 millones de dólares. La recaudación final fue de $7,299,640. Parte de esa suma fue destinada a la Cruz Roja Mexicana, por instrucción de la familia. Pero había algo en esa colección que no era intercambiable con ninguna otra colección de ninguna otra persona: las joyas. No porque fueran las más costosas del mundo, aunque algunas lo eran, sino porque cada una de las piezas más importantes tenía detrás una historia que hablaba directamente de quién era ella. Que no eran trofeos ni herencias, eran encargos, objetos que ella había concebido, especificado, exigido, esperado. Entre María Félix y las casas que las fabricaron existía una relación de otro tipo. Ella no iba a comprar lo que había en el aparador, iba a pedir lo que todavía no existía. La relación con Cartier comenzó antes de las piezas más célebres, pero es en dos collares donde queda concentrada con mayor claridad la lógica de toda su colección. El primero fue encargado en 1968. María tenía 54 años y llevaba décadas siendo la figura femenina más reconocida del cine mexicano. Acudió a la casa Cartier en París y pidió un collar en forma de serpiente. No una serpiente decorativa, no una serpiente estilizada como las que ya existían en el catálogo. Una serpiente real en la medida en que el metal y las piedras podían serlo, articulada, flexible, capaz de enrollarse alrededor del cuello con la misma naturalidad que tendría un reptil vivo. Cartier tardó 2 años en terminarla. El resultado fue una pieza de 56 centímetros de largo, elaborada en platino, oro blanco y oro amarillo, con 2.473 diamantes que sumaban 178 quilates y 2 esmeraldas en forma de pera, que servían de ojos. El peso total de la pieza era considerable. No era una joya cómoda en ningún sentido convencional. Era una joya que exigía algo a quien la llevara, cierta clase de indiferencia ante el peso, ante la mirada ajena, ante la pregunta implícita de si era demasiado. María la usó con frecuencia. La fotografiaron con ella en múltiples ocasiones. Y en esas fotografías hay siempre algo notable. La serpiente no parece un accesorio sobre el cuerpo de una mujer. Parece un atributo natural, como si el animal hubiera decidido posarse ahí y ambos hubieran llegado a un acuerdo. El segundo collar llegó en 1975. Esta vez, el punto de partida fue más literal todavía. María Félix tenía cocodrilos como mascotas. No era un secreto, ni era una excentricidad pasajera. Era parte de una relación con los animales que venía de lejos, de los años de Sonora, de una infancia en la que la fauna del norte de México no era algo decorativo, sino algo presente y ordinario. Cuando entró a la boutique de Cartier en París en 1975, llevaba consigo un cocodrilo pequeño. Lo colocó sobre el mostrador y pidió que le hicieran una copia idéntica del animal, con la misma textura, los mismos detalles, de la misma articulación, solo que en oro y piedras preciosas. Lo que Cartier entregó meses después eran 2 cocodrilos, no uno. Uno fabricado en oro amarillo de 18 quilates, con más de 1,000 esmeraldas colombianas de corte cabujón, 6 de ellas de 21 quilates y ojos de rubí. El otro en oro con más de 1,000 diamantes amarillos. Los dos juntos formaban una gargantilla que podía usarse como collar completo, pero también
Podían separarse y llevarse como broches o brazaletes independientes. Estas dos piezas, la serpiente y los cocodrilos, se convirtieron en los objetos más identificables de toda su colección. Y hay algo en la elección de esos animales que merece atención. Ambos son reptiles. Ambos son criaturas que en prácticamente todas las tradiciones simbólicas conocidas tienen una relación directa con el mundo subterráneo, con el poder oculto, con lo que se mueve por debajo de la superficie. La serpiente como símbolo de conocimiento y de transformación. El cocodrilo como criatura del umbral entre el agua y la tierra, entre lo visible y lo que vive en el fondo. Puede ser una coincidencia. Es también posible que no lo sea. La colección, sin embargo, iba mucho más allá de Cartier. Había joyas de Harry Winston, de Van Cleef & Arpels, de casas italianas y suizas. Había un collar de coral que ella misma había mandado transformar desde una pulsera, añadiéndole perlas al reverso. Había piezas que Meryl Streep y Mónica Bellucci usarían décadas después, sin que ninguna de las dos pudiera evitar que la pregunta surgiera: ¿de quién había sido esto antes? Pero la colección comenzó, como muchas cosas en su vida, por algo completamente distinto al lujo. Comenzó por una caja. Siendo muy joven, sus hermanos le regalaron una caja de porcelana francesa del creador Jacob Petit. Era una pieza pequeña, decorada con motivos florales, del tipo de objeto que en el siglo XIX se fabricaba para las mesas de los salones burgueses europeos. María la guardó, y luego guardó otra pieza, y luego otra. Lo que empezó como acumulación casual se fue convirtiendo en algo más deliberado. La construcción de un mundo físico que correspondiera a la imagen interna de quien quería ser. En la subasta de Christie's de 2007, el lote que alcanzó el precio más alto no fue una joya. Fue un tríptico de Leonora Carrington titulado Sueño de Sirenas, de 1963, vendido por $609,600, por encima del estimado máximo y estableciendo un nuevo récord mundial para la pintora surrealista británica. El segundo lote más caro fue otro cuadro de Carrington, La Maja del Tarot, un retrato surrealista de gran formato de la propia María Félix, vendido por $430,000. Que los dos objetos más valiosos de toda su colección fueran retratos, uno de ellas, otro de un mundo imaginado, dice algo sobre lo que ella entendía que valía la pena guardar. No solo el oro, también la manera en que alguien la había visto. Las joyas de Cartier pertenecen hoy a la propia casa francesa. Algunas las vendió ella misma antes de morir. Otras fueron adquiridas por Cartier en subastas y ventas privadas después de su muerte. Están guardadas en los archivos de la firma, en París, salvo cuando se exhiben en exposiciones temporales. En 2023 viajaron a México, al Museo Jumex. Dentro de la muestra, el diseño de Cartier. Un legado vivo. Fue, para los cocodrilos y la serpiente, una especie de regreso. No al rancho del norte donde todo había empezado, pero sí al país al que ella había pertenecido, de una manera u otra, toda su vida. Hay personas cuya vida pública es tan intensa que lo que sucede en privado queda, por comparación, en una penumbra casi total. María Félix construyó esa penumbra con cuidado. No porque tuviera miedo, el miedo no era una emoción que ella exhibiera con frecuencia, sino porque entendió desde muy joven que el misterio era una forma de poder tan real como la belleza o el dinero. Lo que vivía detrás de esa penumbra nunca fue del todo confirmado. Tampoco fue del todo negado. La primera capa de ese mundo privado tenía raíces muy antiguas. Su padre era de origen yaqui, y su infancia en el norte de México transcurrió en un entorno donde las fronteras entre lo visible y lo invisible no eran tan nítidas como el catolicismo institucional pretendía. Había una nana indígena en esa casa del norte, cuyas enseñanzas no estaban en ningún catecismo. Había una manera de entender el mundo en la que los muertos seguían cerca, en la que los animales tenían significados que iban más allá de lo ornamental, en la que ciertas prácticas tenían consecuencias concretas sobre la vida cotidiana. Eso no se desaprende con un traslado a Guadalajara ni con los años del Colegio del Sagrado Corazón. Se instala. Se vuelve una capa profunda. A lo largo de los años, las personas cercanas a María Félix fueron dejando testimonios fragmentarios sobre sus hábitos espirituales. Ninguno completo. Ninguno verificable en su totalidad, pero con suficiente consistencia como para que el patrón resultara legible.
Las tortugas, por ejemplo. Su casa en Cuernavaca, construida en los años 70 bajo su supervisión personal e inspirada en las villas italianas, fue conocida informalmente como la Casa de las Tortugas. No era un apodo caprichoso. La iconografía del animal aparecía en cada rincón, en la cantera tallada de las paredes, en los mosaicos venecianos del piso, en el vitral del techo, en los pasamanos de las escaleras, incluso en el borde de la alberca. Había tortugas reales, vivas, moviéndose por los jardines y los corredores. Había tortugas disecadas, tortugas en esculturas de distintos materiales y tamaños, tortugas en cuadros. La colección era tan extensa y tan consistente que resultaba imposible interpretarla como una simple preferencia decorativa. En múltiples tradiciones espirituales del mundo antiguo, la tortuga es un símbolo de longevidad, de protección y de paciencia. En algunas culturas mesoamericanas, el caparazón de la tortuga estaba asociado al cielo y a la tierra simultáneamente, como si el animal cargara ambos mundos sobre su cuerpo. En la tradición yoruba, que llegó a México a través de la diáspora africana y se mezcló con el catolicismo popular y con prácticas indígenas, la tortuga tiene también una presencia ritual significativa. María Félix cargaba siempre una moneda de plata y una pulsera del mismo metal. Los investigadores que han explorado sus creencias señalan que ese es el indicio más directo de una conexión con la religión yoruba, donde la plata tiene propiedades protectoras específicas, vinculadas a Yemayá, la orilla del mar. Pero el elemento más documentado, y también el más incómodo para las versiones oficiales de su legado, tiene que ver con la Santa Muerte. El culto a la Santa Muerte es uno de los fenómenos religiosos más singulares del México moderno. Sus raíces son antiguas. La primera documentación formal data de 1797, cuando la Inquisición española halló en Guanajuato a un grupo de indígenas que veneraban una calavera en busca de protección. El culto es sincético por naturaleza, mezcla de tradiciones prehispánicas de veneración a los muertos, del catolicismo popular y de prácticas de origen africano que llegaron con la esclavitud. Sus devotos ven a la muerte no como un castigo ni como un enemigo, sino como una entidad que existe al margen de los juicios morales, que no distingue entre pecadores y santos, y que por esa misma indiferencia resulta más accesible que cualquier otra figura del panteón religioso oficial, que una mujer que había vivido toda su vida ignorando los juicios morales ajenos, encontrara afinidad con esa figura no resulta, mirándolo en perspectiva, especialmente sorprendente. José Gil Olmos, autor del libro La Santa Muerte, la Virgen de los Olvidados, fue uno de los primeros en documentar públicamente la devoción de María Félix hacia este culto. La información provino de personas que la conocieron de cerca, que prefirieron el anonimato, y que describieron algo que se mantuvo en secreto durante su vida y durante años después de su muerte. Lo que describieron fue lo siguiente: María Félix pedía favores a la Santa Muerte, y cuando esos favores se cumplían, los pagaba. La manera en que los pagó al final de su vida fue específica y deliberada. Pidió que la vistieran a la manera de la Santa Muerte, con corona y túnica, para su velorio. En esa ceremonia estuvieron presentes únicamente 2 personas, ambas descritas como miembros de una secta selecta, compuesta por artistas, políticos y empresarios mexicanos. Más allá de ese relato, la publicación Proceso documentó que fue vestida y sepultada de manera que rendía su último tributo a las deidades que, en sus propias palabras, no son bien vistas por los ojos públicos ni por los del catolicismo. La numerología añade una capa que ella misma, en vida, no habría rechazado. María Félix nació el 8 de abril de 1914. Murió el 8 de abril de 2002, en el día exacto de su cumpleaños número 88. Ese tipo de coincidencia, nacer y morir en la misma fecha, en el año en que se completa una secuencia numérica, no habría pasado desapercibida para alguien que practicaba la numerología y que veía en el número 8 la representación del infinito. Otros elementos de su vida doméstica privada apuntaban en la misma dirección. En su casa de Cuernavaca había cuadros y esculturas con figuras demoníacas. Uno de esos cuadros, según personas que lo vieron, la representaba a ella misma con el cuerpo de Lucifer. Su sobrino Alfredo Félix alimentó la leyenda públicamente años después. Ella tenía el embrujo, engatusaba a los hombres, los embrujaba con su mirada, tenía un pacto con un ente siniestro.
Era la versión familiar de algo que el público ya había intuido durante décadas. Se habló también de un cráneo humano que ella utilizaba como objeto ritual en las celebraciones del Día de Muertos, y que años después de su muerte fue vendido por uno de sus ex acompañantes junto con una bitácora que supuestamente documentaba su origen. Ese relato nunca fue verificado de manera independiente. Lo que sí existe y es verificable son las imágenes, las fotografías de su casa, los cuadros de Leonora Carrington que formaban parte de su colección, la iconografía de sus joyas, serpientes, cocodrilos, reptiles del umbral, y la arquitectura de su vida cotidiana. Todo forma un patrón coherente, no el de una mujer que practicaba rituales en el sentido espectacular que los rumores sugerían, sino el de una mujer que habitaba un mundo más poroso que el de la mayoría. Un mundo en el que lo material y lo espiritual no estaban del todo separados, tal como había aprendido en el rancho del norte, antes de que alguien le dijera que eso era algo que debía mantener oculto. Que lo mantuviera oculto durante toda su vida activa no fue hipocresía. Fue una forma más de control sobre su propia imagen, la última frontera que nadie le quitó. Las personas que acumulan mucho, con frecuencia también construyen mucho. María Félix no fue la excepción. A lo largo de su vida adulta, fue levantando espacios que eran, cada uno a su manera, ora versiones distintas de la misma idea. Un mundo hecho a la medida de lo que ella era, con suficiente grosor en los muros como para que lo de afuera no entrara si ella no lo invitaba. Pero ninguno de esos espacios empezó como una decisión arquitectónica. Todos empezaron en el rancho del norte, en el lugar que ya para cuando ella era famosa, era poco más que un recuerdo. El Quiriego no desapareció del mapa de inmediato. Durante décadas fue simplemente un lugar al que ella no volvía, que existía en segundo plano mientras el mundo seguía su curso. La fama la instaló en Ciudad de México. Los matrimonios la llevaron a París y a los estudios europeos. Y el norte de Sonora quedó en la categoría de los orígenes, que se mencionan en las entrevistas pero que no se visitan. Lo que hay hoy en el Quiriego es lo que el tiempo deja cuando nadie lo detiene. Quien va a buscar la casa donde nació María Félix encuentra paredes de adobe que se están venciendo, madera de sabino en los marcos de las puertas, madera tan densa que los lugareños señalan que ya no se consigue así, sillones abandonados cubiertos de polvo, y un techo que en varios tramos ya no existe. Los vecinos del pueblo saben quién vivió ahí. Lo cuentan con la misma naturalidad con que cuentan cualquier otra historia del lugar, con orgullo mezclado de indiferencia, como si la grandeza de alguien que se fue hace mucho fuera simultáneamente un honor y un asunto ajeno. La puerta principal lleva años sin cerrarse bien. Y el patio interior, que en algún momento tuvo la vida de una casa familiar con 12 hijos, está vacío. En algún rincón de ese espacio, me comentan locales, había hace años una mesa de madera donde María Félix bailaba. La mesa desapareció, como desaparecen las cosas cuando nadie las cuida. A 40 kilómetros de ahí, Álamos sigue en pie. Fue declarado pueblo mágico, una categoría oficial que México otorga a los pueblos con valor histórico o cultural y que trae consigo señalización turística, inversión federal y cierta presión de convertir la historia en experiencia de consumo. En Álamos hay un museo que lleva el nombre de María Félix. Hay un hotel que ocupa una casona colonial y que exhibe memorabilia de la actriz. Hay un festival de música clásica que lleva el nombre del tenor Alfonso Ortiz Tirado, oriundo del mismo lugar, y que ha convertido al pueblo en destino cultural de cierto nivel. Pero el rancho donde todo comenzó sigue en ruinas. Nadie lo ha restaurado, nadie ha conseguido los fondos o la voluntad necesaria para que ese adobe no siga cayendo. Es el destino habitual de los orígenes cuando la persona que los habitó decidió no regresar. Lo que María Félix construyó en cambio, y con plena deliberación, fueron otros espacios. 3 de ellos definen con claridad lo que guardaba y lo que quería guardarse. El primero fue la casa en Polanco, en Ciudad de México, conocida como la Casa Hegel 610. La construyó en 1965, cuando se casó con el empresario francés Alexandre Berger. El arquitecto fue Mario Pani, el mismo que había diseñado el Conservatorio Nacional de Música, y el edificio resultante tenía más de 400 metros cuadrados distribuidos en 2 niveles. El inferior con sala de recepción, cochera y zona de servicio.
el superior con habitaciones que se abrían hacia patios interiores con jardines. El interior era un manual de su carácter. Candelabros de cristal en los salones, baños de mármol, tapizado rosa en pisos y paredes de las habitaciones, una tina de mármol en forma de concha, con grifos y piletas de oro, una cama de plata fabricada por Diego Rivera, un autorretrato del mismo Rivera sobre una de las paredes, ventanales grandes hacia el exterior, pero con elementos que protegían la privacidad del interior. Una casa que se mostraba hacia afuera lo suficiente como para intimidar y que reservaba lo que importaba para adentro. El segundo espacio fue la Casa de las Tortugas en Cuernavaca, de Morelos, construida en los años 70 por el arquitecto Pepe Mendoza, en la época de su relación con el pintor ruso-francés Antoine Zapov. Pepe Mendoza tenía una formación con un sentido muy europeo de la arquitectura, y lo que levantó fue una villa de 3 plantas más terraza, con vistas a los jardines de Cuernavaca, sobre la avenida Palmira, en la zona más exclusiva de la ciudad. María supervisó cada decisión de la construcción y la decoración. Está hecha con amor, dijo en una entrevista cuando la mostró por primera vez, y cuando yo hago algo con amor, hasta ahorita todo me ha salido bien. No era una frase casual, era una declaración de método. El amor en su vocabulario no era sentimentalismo, era atención total, concentración, de la exclusión de lo que no sirve. Lo que resultó fue un espacio que parecía diseñado desde adentro hacia afuera, como si el arquitecto hubiera primero escuchado y luego construido. El vitral multicolor del techo principal, con tortugas incrustadas en el diseño, el mosaico veneciano del fondo de la alberca con figuras de tortugas, el pasamanos de la escalera con caparazones integrados en la pasta, las alfombras persas en contraste con la arquitectura mediterránea, el mobiliario de la familia real italiana que ella había adquirido en algún momento y traído hasta Morelos. Las obras de Zapov en cada pared, retratos de ella desde los ojos del hombre que la amó en esa etapa. En ese espacio convivían sin contradicción aparente el lujo europeo y la simbología de protección. Las tortugas no eran decoración, eran el nombre del lugar, pues la lógica que lo organizaba, la señal visible de una creencia que ella no explicaba, pero que tampoco escondía a quien supiera leer. El tercer espacio no fue una casa, fue París, su departamento en la capital francesa, en el que vivió durante periodos largos a partir de los años 50, era el espacio de María Félix que México no podía ver, el que existía al margen de la fama nacional, al margen de la doña, al margen de todo lo que el cine mexicano había construido alrededor de su nombre. En París era simplemente una mujer con gusto excepcional y recursos suficientes para satisfacerlo. Nadie en la calle la reconocía como un símbolo nacional. Eso, para alguien que había vivido décadas siendo reconocida en cada lugar público, debió de tener algo de alivio. Lo que esos 3 espacios tienen en común, además del lujo, es la deliberación. Nada fue casual. Cada objeto, cada material, cada símbolo colocado en cada rincón respondía a una intención. María Félix no decoraba casas, construía mundos internos con paredes. Y el rancho de Sonora, el primero de todos, el que no construyó, sino que simplemente habitó por accidente de nacimiento, fue el único que quedó fuera de ese control, el único que el tiempo pudo tocar sin pedir permiso. Hoy sus paredes se siguen cayendo. Hubo algo que María Félix administró con precisión extraordinaria durante toda su vida: la información sobre lo que le importaba de verdad, sus opiniones políticas, sus creencias espirituales, la naturaleza exacta de sus afectos. Y al final, la última decisión que tomó, la de su testamento, resultó ser la más reveladora de todas. Porque en esa decisión quedó comprimida una historia entera que ella nunca contó en ninguna entrevista. Su hijo Enrique Álvarez Félix murió el 9 de mayo de 1996 de un infarto. Tenía 62 años. María tenía 81. Hay un orden en los duelos que la mayoría de los padres deben enfrentar solo en la imaginación. Enterrar a un hijo es considerado universalmente como una de las experiencias más devastadoras que existen. Ella lo vivió, y lo hizo de la manera en que había hecho todo lo difícil en su vida, en privado, sin permitir que la cámara capturara lo que eso le costaba. Lo que salió a la luz después fue inesperado,
Enrique había muerto sin dejarle a su madre los bienes que ella podría haber esperado. Los rumores que circularon entonces apuntaban en la misma dirección. El hijo, que María había descrito durante décadas como el único amor de su vida, había llegado al final de la suya, sintiéndose lejos de ella. La separación de la infancia, cuando María lo dejó con la familia paterna para irse a Ciudad de México, había dejado una fractura que nunca terminó de soldarse. No era odio, era algo más difícil de resolver, una distancia que había durado demasiado tiempo como para cerrarse completamente. Cuando María murió, 6 años después, el 8 de abril de 2002, el testamento confirmó lo que los rumores habían anticipado. Ningún miembro de la familia Félix Güereña heredó nada. Ningún primo, ningún sobrino, nadie de la extensa red de los 12 hijos que su madre Josefina había creado en Sonora y Guadalajara. El gran beneficiario fue Luis Martínez de Anda, su mayordomo y asistente personal durante los últimos 10 años de su vida. Un hombre joven, de presencia discreta, que había estado ahí cuando todos los demás ya no estaban. A él le dejó la casa de Polanco, la casa de las Tortugas en Cuernavaca, y la mitad de su fortuna en cuentas bancarias. La otra mitad fue para Antoine Zapov, el pintor ruso-francés que había sido su último compañero sentimental y cuyas obras cubrían las paredes de la villa en Cuernavaca. A Javier Telles, secretario de su hijo fallecido, le correspondió una parte menor. La familia reaccionó. Sus sobrinos y hermano Benjamín cuestionaron públicamente la validez del testamento. Se habló de presión indebida, de manipulación, tras de un documento que no reflejaba la voluntad real de una mujer que en sus últimos años había perdido parte de su autonomía. La disputa llegó a un extremo que pocos habían anticipado. En agosto de 2002, 4 meses después de su muerte, la familia solicitó la exhumación del cadáver, alegando sospechas sobre las causas reales de su fallecimiento. La petición fue denegada. El testamento fue validado. Luis Martínez de Anda se convirtió de la noche a la mañana en una de las personas más buscadas por los medios mexicanos. Concedió algunas entrevistas. Habló de la relación que había tenido con ella, de los años compartidos, de la confianza que se había construido de manera gradual. La prensa lo trató con la suspicacia habitual que se reserva para quienes heredan fortunas inesperadas. Él, en cambio, mantuvo una compostura que a muchos observadores les resultó sorprendente. No había en su comportamiento el nerviosismo ni la culpa que suelen acompañar a quienes saben que lo que recibieron puede ser cuestionado. Lo que quedó claro, independientemente de la legitimidad del proceso, fue algo más simple y más duro. María Félix llegó al final de su vida con todos sus esposos muertos, con su único hijo muerto, sin hermanos ni parientes cercanos que fueran también sus confidentes. Y la persona que estaba presente cuando eso sucedió fue alguien que la mayoría del mundo no conocía. 5 años después de su muerte, lo que quedaba de su mundo físico fue catalogado y puesto a la venta. Christie's dedicó 2 días completos, en julio de 2007, a la subasta de su legado en Nueva York. 606 lotes. Arte. De muebles europeos del siglo XIX, porcelanas, vestidos de alta costura, sombreros, joyas, objetos personales, cosas que ella había acumulado durante décadas, cada una con su historia, cada una con su razón de haber estado donde estuvo. De los 606 lotes no se vendieron 603. Un resultado que los especialistas de Christie's describieron como inusual. En las subastas ordinarias siempre quedan piezas sin comprador. En esta casi no quedó nada. La estimación inicial había sido de entre 4 y 6 millones de dólares. La recaudación final fue de $7.299.640. Hubo sorpresas. Los 2 taburetes, Luis XV de 1730, tapizados en seda naranja, estaban estimados en entre 40 y 60 mil dólares. Se vendieron en 180,000. Y una verja de metal con terminaciones en plata, estimada en entre 5 y 8 mil dólares, alcanzó 144,000. El mercado, como sucede cuando el objeto en cuestión perteneció a alguien que el imaginario colectivo convirtió en leyenda, respondió a algo que iba más allá del valor material de las piezas. Lo que se compraba no era solo el objeto, era la certeza de que ese objeto había estado en sus manos.
Thalía estuvo presente en el Salón de Christie's en Manhattan. Se llevó el cuadro titulado Amazona de Antoine Zapov, obra de 1985, que representa a María Félix montada sobre un rinoceronte. Pagó $66,000. La imagen de la cantante mexicana de la siguiente generación, adquiriendo el retrato surrealista de la diva de la generación anterior, tuvo algo de simbólico que no pasó desapercibido para los medios. El poder femenino de cierto tipo en México, parecía decir esa escena, se transmite de maneras que no siempre son lineales, pero que son siempre reconocibles. Los collares de Cartier, la serpiente y los cocodrilos no estuvieron en esa subasta. Algunos los había vendido ella misma en vida, en las etapas en que necesitó liquidez o simplemente decidió desprenderse de lo que ya no necesitaba cargar. Cartier fue adquiriendo las piezas a través de los años, en subastas y ventas privadas. Hoy forman parte del archivo histórico de la firma, en París, y viajan ocasionalmente a exposiciones temporales en distintos países. Su tumba está en el Panteón Francés de San Joaquín, en Ciudad de México. Es una tumba familiar, discreta en comparación con la escala de la vida que la precede. Su cuerpo fue velado en el Palacio de Bellas Artes, el espacio más importante de la cultura mexicana oficial, en el homenaje más largo que ese lugar había ofrecido a ninguna figura del espectáculo hasta ese momento. La casa de Polanco sigue en pie. El barrio cambió a su alrededor durante décadas. Los edificios corporativos y los hoteles de lujo fueron reemplazando a las residencias unifamiliares de la posguerra. La casa de María Félix sobrevivió entre ellos como un objeto fuera de su tiempo, demasiado particular para ser demolida sin que alguien protestara, demasiado privada para ser convertida en museo sin resistencia. La Casa de las Tortugas en Cuernavaca tuvo otro destino. Pasó por varias manos, fue restaurada, reintervenida, y hoy funciona como espacio privado. Las tortugas en la cantera de las paredes siguen ahí, el vitral del techo también. Lo que había dentro de los cuartos, las alfombras persas, los muebles italianos, los cuadros de Zapov que no fueron a Christie's, ya no está. Y el rancho de Sonora sigue en ruinas. Nadie lo compró, nadie lo restauró, nadie lo convirtió en museo ni en hotel boutique, ni en atracción turística certificada. Es simplemente lo que queda cuando el tiempo actúa sobre el adobe sin que nadie lo detenga. Paredes que se inclinan, marcos de madera que resisten porque la madera de Sabino no cede fácilmente. Un patio vacío donde hubo una familia de 12 hijos y una niña que aprendió que el mundo tiene 2 capas. Todo lo demás se dispersó, en manos de un mayordomo, de un pintor, de Cartier, de Thalía, de coleccionistas anónimos que pujaron desde México y desde Europa en un salón de Manhattan. En $7 millones que compraron la suma total de lo que una vida puede acumular y que una vez vendido deja de pertenecer a nadie en particular. Hay una pregunta que aparece tarde o temprano en cualquier historia sobre personas que construyeron mundos tan elaborados como el suyo. ¿Qué queda una vez que todo se ha ido? En el caso de María Félix, la respuesta tiene varias capas, y ninguna de ellas es simple. Lo que queda primero es la imagen. La Cineteca Nacional de México le dedicó en enero de 2026 un ciclo de homenaje completo, con proyecciones de su filmografía y una revisión crítica de su legado cinematográfico. El Museo del Carmen le dedicó exposición y ofrenda en el Día de Muertos de 2023. En 2024, con motivo del centenario y 10º aniversario de su nacimiento, múltiples instituciones culturales del país organizaron actos conmemorativos simultáneos. Esa persistencia no es trivial. En México, las figuras del cine de oro son numerosas, y muchas de ellas han quedado relegadas al interés especializado de los archivistas. María Félix no. Sigue siendo reconocida por personas que no nacieron cuando ella filmaba, que no vieron sus películas en su estreno, que conocen su nombre por una vía completamente distinta al cine, por las joyas, por las frases, por la actitud que ella misma convirtió en doctrina. Hay una frase suya que circula con más frecuencia que ninguna otra. Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. La dijo en algún momento de su vida adulta, en alguna entrevista cuya fecha exacta ya nadie recuerda con precisión, y desde entonces ha vivido en una especie de eternidad circular, reproduciéndose en carteles, en redes, en conversaciones,
en los discursos de personas que no saben que es de ella, pero que la usan, porque describe algo que de otra manera es difícil de articular. Eso es lo que queda de las personas que construyen personajes tan sólidos que el personaje sobrevive a la persona. Frases, imágenes, la forma de una actitud que otros reconocen como propia, aunque nunca la hayan vivido. Pero hay otra capa, una que tiene menos que ver con la fama y más con lo que su historia dice sobre cómo se construye y se pierde lo que se acumula. María Félix pasó décadas reuniendo objetos, no al azar. Cada pieza tenía su razón, su simbología, de su lugar exacto dentro de un mundo físico que ella controlaba con la misma minuciosidad con que controlaba su imagen pública. Las tortugas en cada rincón de Cuernavaca, los cuadros de Carrington, los cocodrilos de Cartier articulados en oro, la cama de plata que Diego Rivera fabricó para sus habitaciones en Polanco. Todo respondía a una lógica interna coherente que solo ella conocía completamente. Y sin embargo, cuando llegó el momento en que ese mundo ya no pudo sostenerse solo, se dispersó en cuestión de días. 606 lotes en un salón de Manhattan. $7 millones distribuidos entre coleccionistas de varios continentes. Objetos que habían sido parte de un mundo unitario, convertidos de golpe en piezas independientes, sin contexto, o sea, sin la presencia que les había dado su significado original. No es una historia sobre pérdida, exactamente. Es una historia sobre la naturaleza de lo que construimos con las cosas materiales y sobre lo que sobrevive cuando esas cosas se van. Lo que quedó de María Félix no fue ninguno de los objetos que acumuló, fue la manera en que los acumuló, la lógica, la coherencia entre lo que creía y lo que rodeaba su vida cotidiana. Eso no se vende en subasta. También quedó la pregunta sobre el rancho. El Quiriego sigue en ruinas. Nadie ha encontrado todavía la manera de detener lo que el tiempo está haciendo con ese adobe. La madera de sabino en los marcos de las puertas resiste, como resiste siempre la madera densa del norte de México, pero el resto cede. Las paredes se inclinan. El techo ya no está en varios tramos. El patio vacío donde vivió una familia numerosa en los años más violentos del siglo XX, mexicano, está en silencio. Es tentador interpretar eso como una metáfora. El origen en ruinas mientras el legado vive en museos y exposiciones. La tierra pobre del norte olvidada mientras los cocodrilos de Cartier viajan en cajas blindadas entre París y Ciudad de México. El adobe que se cae mientras las frases circulan por internet. Pero las metáforas más honestas no se presentan como metáforas. Se presentan simplemente como lo que son. Hechos que, puestos en el orden correcto, dicen algo sobre cómo el mundo funciona sin necesidad de que nadie lo subraye. María Félix nació en una tierra que no guardaba secretos fácilmente. Aprendió desde muy joven que la única manera de sobrevivir con dignidad era construir una segunda piel tan resistente que nadie pudiera ver lo que había debajo. Lo hizo durante 88 años, con una consistencia que no admite demasiados paralelos en la historia del espectáculo mexicano. Murió el mismo día en que había nacido, el 8 de abril, en el año en que se cumplía el ciclo de los 2 ochos. Si alguien más había planeado ese detalle, no lo dijo. Si fue coincidencia, fue de las que resultan demasiado precisas para no pensar en ellas un momento. Lo que dejó no tiene un inventario simple. Hay películas, hay joyas en archivos, hay casas que sobreviven con distintos grados de integridad, hay frases que viajan solas por el mundo. Hay un rancho en Sonora que se está cayendo. Hay un testamento que nadie terminó de entender del todo. Sí, hay 2 cocodrilos de oro en París que esperan el próximo viaje. Y hay una pregunta que esta historia no responde, porque no es su trabajo responderla. ¿Qué parte de lo que una persona construye durante una vida pertenece realmente a esa persona? ¿Y qué parte pertenece al tiempo que viene después? Esa pregunta, como todas las preguntas que valen la pena, no tiene una sola respuesta. Si te interesa seguir explorando las historias que se esconden detrás de los objetos, los lugares y las personas que construyeron el México del siglo XX, cuéntanos en los comentarios qué nombre, qué lugar, qué historia debería ser la próxima.